cáncer de vejiga. Somos el equipo 4 y está conformado por Jaramillo Carlos, Juárez Itzel y su servidora Guillén Estefanía. Bueno, como definición vamos a ver que el cáncer de vejiga vamos a estar hablando del crecimiento incontrolado de las células vesicales, especialmente del crecimiento incontrolado del urotelio. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que este va a ser el cuarto cáncer más común en el hombre. La incidencia mundial tenemos que es de 9 por cada 100 hombres, siendo pues más frecuente en el sexo masculino. Esto debido a factores de riesgo que más adelante vamos a ver, como el tabaquismo y la ocupación, que van a ser pues determinantes incluso para la aparición de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la mortalidad, pues en varones va a ser de 3 por cada 100,000 y en mujeres 1 por cada 100,000, siendo pues 3 veces más mortal en los hombres. Y pues en cuanto a la frecuencia, pues también, como les comentaba, es mayor en el hombre, 3 veces, bueno, 3-1 con el sexo femenino. Tenemos que más del 90% de los tumores del uterino son en vejiga. Y pues el extirpe más común de estos va a ser el carcinoma ureterial o el carcinoma de células transicionales. E igual, había leído que, por ejemplo, esta frecuencia en hombres está disminuyendo debido a que el sexo femenino pues también está teniendo mayor consumo de sustancias como el tabaco, que el tabaco es una etiología que se la ha visto muy pues característica de este cáncer. Entonces esta frecuencia está disminuyendo debido a eso, ¿no? Bueno, al menos en este estudio. La que sigue, por favor. Bueno, en factores de riesgo, como hace rato lo comentó mi compañero, pues el tabaco va a ser el factor de riesgo más importante. Esto en mínimo el 50% de los casos, pero pues esto es aún más elevado. Y el tabaco va a triplicar el riesgo de desarrollar el cáncer de vejiga. También vamos a tener como factor de riesgo la exposición ocupacional, ya sea a aminas aromáticas, como por ejemplo en los trabajadores de la industria de la imprenta, de los que hacen curtidos de pieles, el procesamiento de hierro, entre otros. También leí que otro factor de riesgo es el uso prolongado de catéter vesical, ya que este provoca una inflamación e irritación crónica. Vamos a ver que en cuanto a la irritación vesical que pues va a estar provocando, lo que hace es de que estimula la producción de citocinas que van a favorecer la proliferación de las células y pues también la migración celular. También lo que hace el uso prolongado del catéter vesical va a ser la inhibición de la apoptosis y resulta en una metaplasia escamosa, en una displasia y finalmente en un tumor maligno. De ahí la importancia del uso prolongado del catéter. Otro factor de riesgo encontré que eran los cálculos en la vía urinaria inferior, una infección crónica por Schistosoma aemotobium, que es un parásito, pero no va a originar el cáncer más común que veníamos diciendo que era el de urotelio, el de células transicionales, sino que este parásito, el tipo histológico con el que está relacionado es con el cáncer epidermoide. También otro factor de riesgo es una esquistosomiasis asociada a una cistitis crónica. Y se ha visto, ha hecho estudios donde se ha comprobado que otro factor de riesgo son los fármacos, como por ejemplo el uso de ciclofosfamida, ya que produce una cistitis hemorrágica que al complicarse, pues lo que origina es la proliferación celular. Aún existe controversia de otros dos fármacos, que es fenacetina y paracetamol, pero esto aún no ha sido el 100% comprobado. No todos los autores concuerdan en que estos dos fármacos sean un factor de riesgo. También sería el estrato socioeconómico bajo y una historia familiar de primer grado con antecedentes de cáncer vesical. Encontré también que algunas bibliografías refieren que en el caso extraordinario de que en lactante se presente un cáncer vesical, esto va a estar relacionado con una extrofia vesical, ya que va a predisponer al lactante al cáncer
pero este también va a ser a un distinto tipo histológico. Este con el que va a estar relacionado es con el adenocarcinoma. Bueno, vamos a hablar un poco de histología, ya que está muy relacionado lo del cáncer vesical, y vamos a ver que y cuando esta se distiende o está llena, pues sus paredes se van a hacer delgadas y lisas. Vamos a ver que al interior de la vejiga se va a visualizar la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello vesical, que en conjunto, pues estos 3 puntos van a delimitar lo que es el trígono vesical. Y pues esto va a ser una porción fija, y no distendible del órgano. En cuanto a sus capas histológicas, pues vamos a ver que está compuesta por 3, una mucosa, una muscular y una adventicia. En la mucosa, nosotros vamos a ver que está compuesta por un epitelio de transición, que es el que les venimos comentando, que es el urotelio. Y este va a ser un epitelio estratificado de hasta 8 capas, que esta va a ser impermeable a la orina. También en la mucosa vamos a ver que está compuesta por lámina propia, que este va a ser tejido conjuntivo que va a contener a los vasos sanguíneos. La segunda capa, pues les comentaba que era la muscular, que esta va a tener otras 3 capas, va a estar compuesta de 3 capas, una interna y una externa, que se van a disponer en capas longitudinales, y una capa media que va a ser circular y va a ser la más gruesa. Y finalmente, pues va a ser la adventicia, que esta va a ser compuesta de tejido conectivo fibroelástico. Y pues en la parte superior de la vejiga vamos a ver que tiene peritoneo, que la va a cubrir parcialmente, por lo que le va a proporcionar una como serosa en esta parte. Bueno, aquí para ver la imagen histológica, pues de este punto hasta acá es la mucosa, teniendo que este color morado un poco más fuerte va a ser el epitelio de transición, el urotelio, y el resto va a ser la lámina propia, y unos autores no lo llaman lámina propia, sino que dicen que eso ya es la submucosa de la vejiga. De este punto hasta acá va a ser la muscular. Esta es la capa longitudinal interna, esta es la externa, y todo esto va a ser la capa media circular. Como les había comentado, pues esta es la capa más gruesa. Y esta línea que se ve muy delgada va a ser la capa adventicia. Y bueno, nosotros vamos a ver que las células del epitelio de transición pues tienen uniones muy ocluyentes y muy apretadas para evitar el paso de la orina hacia el tejido conectivo. Entonces, estas van a estar unidas por desmosomas para mantener una unión aún más fuerte, y vamos a ver que el epitelio de transición va a tener la capacidad de transformarse de un epitelio cúbico estratificado a un epitelio plano estratificado. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos que es un epitelio cúbico estratificado, y es porque la vejiga está relajada, y cuando esta se distiende es cuando se hace plana lo que es esta parte histológica de la vejiga. ¿Y por qué nos va a interesar todo esto de histología? Porque de aquí va a depender qué tanto o qué capas está invadiendo el tumor y cómo se va a ir disponiendo. También más adelante pues les explicaré de esto. Pero pues vamos a ver que vamos a tener un tumor in situ, que este se va a localizar únicamente en la submucosa, pero pues va a tener un mal pronóstico porque este tiene la capacidad de infiltrarse a la pared vesical. Otro va a ser el tumor papilar o TEA, que este también se localiza en mucosa, pero a diferencia del anterior, este es de buen pronóstico, ya que este no es tan infiltrativo, no va a tener esa capacidad de infiltrarse a las demás capas. El T1 va a localizarse hasta la lámina propia, o como les mencionaba algunos autores, la submucosa, y hasta estos 3 tipos de cáncer, vamos a estar hablando de un cáncer localizado. A partir del T2 hasta el T4, pues ya estaríamos hablando de tumores que son infiltrativos o invasivos. Pues el T2 va a llegar ya hasta el músculo, el T3 hasta el tejido perivesical,
y el T4 pues ya estaríamos hablando de una invasión a órganos vecinos, de una infiltración metastásica. Y bueno, todo esto de histología que les he platicado nos va a servir también para nosotros determinar cómo es que crece o hacia dónde crece el tumor, para nosotros saber si es papilar, si es invasivo, si es plano, etcétera. Entonces, vamos a ver que en la mayoría de los tipos de cáncer, pues van a comenzar, como hemos comentado, en el urotelio, y a veces pues este puede invadir otras capas y así sucesivamente ir avanzando de estadios. Entonces, lo podemos dividir o podemos estar hablando de qué tan lejos ya se ha extendido, es decir, si es invasivo o no invasivo. En caso de ser invasivo, pues ya estaríamos hablando de que se está recorriendo hacia otras capas de la vejiga, y si es no invasivo, pues estaríamos hablando de un tumor superficial, y otros dicen que únicamente, o lo podríamos hablar en que no está invadiendo a capas musculares, con eso estaríamos hablando también de no invasivo. O también podríamos hablar de cómo crece, si es papilar o plano. En caso de que sea papilar, pues estaríamos hablando de proyecciones delgadas de la superficie interna de la vejiga que van a ir creciendo hacia el centro. Y si es plano, pues vamos a ver que estas no crecen nunca hacia la parte hueca de la vejiga. Aquí, por ejemplo, tenemos las imágenes, que esta primera nos muestra un carcinoma papilar, y aquí vemos las proyecciones que hace el tejido. En esta es un carcinoma papilar también, pero aquí ya está invadiendo las capas, entonces estaríamos hablando de un papilar invasivo. En el de abajo es un carcinoma plano o no invasivo, o bien un carcinoma in situ. Y esta también es un carcinoma plano, pero aquí ya está teniendo invasión. Lo que les he venido platicando, pues existen bibliografías que nos hablan sobre su relación con las vías genético-moleculares, y pues estos sugieren que las lesiones superficiales e invasoras se originan por medio de distintas vías. Por decir, si hablamos de un cáncer que es papilar o un cáncer que es no invasivo, principalmente nosotros vemos que constituyen una activación en la vía de transducción de la señal de tirosina Ras. Y esto nos interesa porque aquí esta vía es la encargada de los factores de transcripción mediante los cambios de la expresión genética. Otra vía que vemos implicada es la del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico, que esta normalmente va a inhibir la proliferación, pero pues en el caso de cáncer esto se va a ver afectado, por lo cual no la va a estar inhibiendo y va a propiciar aún más la proliferación de las células. Y otra vía u tresinasa, que esta tiene efectos en la regulación transcripcional, que está también implicada en la proliferación celular. Entonces, a grandes rasgos, pues estas tres vías lo que van a estar haciendo en el cáncer es de que van a afectar lo que es la expresión genética, y a su vez van a propiciar aún más la proliferación celular. Ahora bien, si hablamos nosotros de un cáncer in situ o bien un cáncer invasivo, pues lo que va a estar afectado son las alteraciones en los genes del P53 y el gen retinoblastoma. Esto pues en el cromosoma 13 del brazo largo. Y bueno, vamos al cuadro clínico. Vamos a ver que, bueno, en el cáncer siempre, o más bien nunca van a ver pues un cuadro clínico patogenómico, ¿no? Tenemos que pues va a presentar signos y síntomas tempranos, como puede ser, bueno, en cáncer de vejiga, el paciente va a presentar hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, pero se encuentra más común la macroscópica. También la urgencia miccional, así como la disuria en cuanto pues a los síntomas o signos tempranos. Y ya vamos a tener
también unos tardíos, los cuales van a ser pues pérdida de peso pues inconsciente, o bueno, sin objetivo, ¿no? Sin hacer ejercicio ni dieta. El dolor óseo también puede presentar edema al paciente o dolor renal o cólico renal. Y bueno, la que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se tiene que hacer primero una exploración física pues muy minuciosa. La bibliografía refiere que el paciente puede referir dolor a la palpación, se puede encontrar masa en flanco renal o bien en la región abdominal. También pues se puede presentar en la región suprapúbica. En cuanto a la exploración física, si el paciente refiere hematuria, tenemos que hacer una exploración en el pene, la uretra, la próstata y en la vagina para pues descartar si es que esta hematuria es de algún origen traumático o por ejemplo en el pene alguna fimosis. Por ejemplo también la próstata que bueno podría ser un cáncer prostático, ¿no? Y no pues necesariamente del tracto urinario. Entonces la bibliografía refiere a hacer una exploración minuciosa en ese aspecto y ya como tal en el diagnóstico del cáncer de vejiga tenemos que el gold estándar va a ser la biopsia más la citoscopía. Pero bueno, les puse otros métodos diagnósticos que se utilizan. También pues respecto a esta enfermedad, como por el cuadro clínico podemos pensar en que es una infección del tracto urinario. Tenemos que descartar pues esta misma, ¿no? Entonces se le tiene que realizar un ego y un urocultivo, pero ante la presencia o más bien ante la ausencia de la bacteria y la piuria, pues tenemos que descartar sí o sí el cáncer de vejiga por hematuria y todo el cuadro clínico, y más si hay una detección de hay una palpación de una masa en alguna de esas regiones que les acabo de comentar. La que sigue, por favor. Oye, Doc, una preguntota. La hematuria macroscópica, ¿cuáles son las características? Presencia continua o intermitente, va a ser indolora y bueno, es lo que encontré, no sé si se refiere a eso. Sí, parte de eso, pero ¿cómo suelen ser los coágulos? Es súper importante para que tú puedas decirme que la hematuria viene del riñón o viene de uréter, ¿vale? El tracto superior o viene obviamente de vejiga o viene de próstata o de uretra, el tracto inferior. ¿Cómo son las características de estos coágulos? No, no encontré, no leí acerca de eso, realmente de la presentación. ¿Alguien leyó? ¿No? Bueno, los coágulos filiformes o alargados vienen del riñón o de uréter. Los coágulos amorfos o redondos vienen de vejiga o de próstata. Esto es súper importante, obviamente, en el interrogatorio. El paciente obviamente refiere macrohematuria y tú le preguntas si forma coágulos y cuáles son las características de estos. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, como dice el doctor, es importante esto para pues, saber dónde viene la hematuria, ¿no? Y bueno, tenemos que en algunos métodos diagnósticos que nos va a ayudar a diagnosticar esta enfermedad, pues es la citología urinaria, que nos va a ayudar a evaluar la presencia de células anormales y nos puede pues, ayudar lo que puede indicar a hacer el diagnóstico de cáncer urotelial. Y bueno, esta va a ser muy sensible y específica para lesiones de alto grado. Sin embargo, va a ser la sensibilidad va a disminuir y la especificidad también en lesiones de bajo grado. Es por eso que en los pacientes que apenas comienzan con toda la enfermedad, pues no va a ser como muy sensible, no va a ser la más específica además. Pero hay otras pruebas.
Bueno, esto también se tiene que realizar en orina fresca y una posterior a la hidratación para mejorar el índice de validez y de sensibilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos la citoscopía. Vamos a tener que puede realizarse con luz blanca o con luz azul. En la citoscopía con luz blanca va a tener una sensibilidad y especificidad excelente para tumores papilares, pero esta va a tener, bueno, y la de citoscopía con luz azul también puede ser más sensible, pero para detección de carcinoma in situ. La diferencia es que, por ejemplo, la de luz blanca va a tener muy baja sensibilidad para detectar el carcinoma in situ, y la azul va a tener baja sensibilidad para los tumores papilares. Entonces, pues ahí es como un problema con este tipo de diagnóstico. Además, la citoscopía con luz azul tiene muy baja, presenta muchos falsos positivos, por lo cual la citoscopía con luz blanca se vuelve como la más utilizada. Y bueno, también hay otro estudio que se realiza con la citoscopía de luz blanca, que es la imagen de banda angosta, que esa solamente, bueno, va a ser una técnica de realce de imagen, pero esto nos va pues a ayudar a ver como la superficie de las mucosas, ¿no? Solo que leí que las imágenes de banda angosta van a ser como más utilizadas en aquellos pacientes que tengan recidivas en cuanto a los tumores pues de la vejiga. Va a tener mayor sensibilidad igual para este tipo de, pues, bueno, esta generación o esta proliferación de tumores, ¿no? Por los tumores que son por recidiva. Tiene muy baja la de banda angosta, imagen de banda angosta tiene muy poca sensibilidad para los tumores que se forman pues de nuevo. Es por eso que no, pues no la coloqué, pero también se puede ayudar con la citoscopia de luz blanca. ¿Qué otra cosa de este estudio? Bueno, la que sigue. Bueno, también vamos a tener la biopsia, que esta se va a recomendar para detectar el carcinoma in situ o tumores papilares de los que no se sospecha en el uretero endoscópicamente normal. Por ejemplo, en aquellos pacientes a los que se realiza la citología, bueno, tengo una citología positiva, pero endoscópicamente van a estar, pues no se van a encontrar a normalidad, ¿no? O sea, va a estar extraño. Por ejemplo, esto va a ser como en los pacientes que tengan un cáncer de bajo grado, porque pues la histología va a salir positiva, pero la endoscopía pues no se va a observar absolutamente nada. Entonces está indicada la biopsia en estos casos para ver cómo es que está pues el epitelio, ¿no? Y bueno, vamos a tener que en el epitelio, bueno, en la biopsia podemos encontrar el infiltrado de células tumorales a capas musculares y serosas, como ya nos explicó nuestra compañera Fanny. Y dependiendo de esto, pues lo vamos a estadificar. La que sigue, por favor. Entonces, como ya nos había comentado nuestra compañera, que me parece muy bien su imagen, podemos complementar con este cuadro que es el sistema del TNM, ¿no? Como ya sabemos, el T de tumor, la N va a ser respecto a los ganglios linfáticos y la M de metástasis. Entonces, bueno, pues mi compañera les explicó muy bien esa parte, solamente pues, les ayudaré a complementar que alrededor del 70% de estos tumores del cáncer no va a invadir el músculo en el momento de la presentación. Y de ese 70%, el 70% se va a presentar como estadio TA, va a ser un carcinoma papilar no invasor. El 20% va a ser un tumor que invade el tejido conjuntivo subepitelial y el 10% se va a presentar como carcinoma in situ. Como ya nos había comentado, también pues el carcinoma in situ tiene a pesar de que no es un tumor pues que se va a, no ha proliferado, se presenta en la submucosa y tiene mucha frecuencia a que prolifere de la submucosa a la muscular. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de
de tumores, ¿no? En esta región. Y pues igual, bueno, ya lo explico muy bien, Fanny. La que sigue, por favor. Vamos a tener unos marcadores urinarios de cáncer en uroterial, que va a ser el NMP22, que se va a detectar en la orina y tiene una concentración 20 veces mayor a la orina de pacientes con cáncer vesical. Y como, pues sí, valor diagnóstico, se utiliza una concentración de 10 unidades por mililitro para identificar los pacientes con cáncer. Y el antígeno X también, pues, está habitualmente ausente en las células uroteriales de adultos, y el cifra 21.1, que van a ser fragmentos de proteínas citoesqueléticas y también se hallan en la orina de pacientes con esa enfermedad, igual con un valor de corte de 4 nanogramos por mililitro. Leí que no era como tan sensible debido a que, por ejemplo, en los pacientes que se les realiza ya una resección del tumor, hay células células de transición o de urotelio que van a seguir pues secretando este tipo de marcadores. Por lo tanto, bueno, esto también se ve como un factor en cuanto a las recidivas. Tenemos que la recidiva en caso de cáncer de vejiga va a tener un 80%. No se ha como descubierto el por qué, pero bueno, es por eso que no son como tan sensibles este tipo de marcadores para diagnosticarlo o para decir, pues ya no tiene cáncer. Pues no, porque hay células que siguen secretando este tipo de marcadores. Y pues sí, no tienen como mucha referencia en que este es un método de diagnóstico como muy fiable, ¿no? Muy confiable. La que sigue, por favor. Perdón, Doc, nada más para comentar. Es importante saber que existen, de hecho te faltaron muchos más marcadores tumorales, ¿vale? Más o menos son como de 8 a 10, sin embargo realmente no tienen ninguna aplicación clínica, están en fase de estudio y aparte son muy, muy caros. Entonces, para cáncer de vejiga no existe un marcador tumoral, ¿vale? Y otra cosa que les quería comentar es que en las primeras diapositivas comentaron que el paracetamol está relacionado a cáncer de vejiga. No está demostrado, ¿vale? El que sí está demostrado es la fenacetina. Se dice que debe de tener un consumo de 5 a 10 kilogramos durante 10 años, ¿vale? Si se ponen a revisar un poquito la historia de la fenacetina, antes se utilizaba como un antipirético, ¿vale? Y se dieron cuenta que causaba o se relacionaba a cáncer de vejiga. Sin embargo, también se dieron cuenta que la fenacetina se convertía en paracetamol y ese es el que realmente tenía el efecto antipirético. Entonces lo que hicieron obviamente fue aislar el paracetamol o procesar la sustancia paracetamol y ya no se utilizaba obviamente la fenacetina, pero no está demostrado que el paracetamol realmente se asocia a cáncer de vejiga. ¿Vale? Listo. Continúa, por favor. Gracias, doctor. Bueno, ahora continuando con el tratamiento, pues vamos a tener que el tratamiento de elección de estos tumores van a consistir en una resección transuretral endoscópica. Esta cirugía, pues se coloca un citoscopio delgado y rígido, que va a ser el resectoscopio en la vejiga a través de la uretra. Pues va a tener un asa de alambre en su extremo que se va a emplear para remover cualquier tejido tumoral y debe ser una resección completa y correcta, y esta va a incluir o debe incluir a la capa muscular propia, la cual pues nos va a ayudar a hacer una adecuada etapificación. Debido a que hay un alto índice de recurrencia local, el 30 al 70%, según el estadio y el grado, esta pues indica realizar una terapia endovesical adyuvante en tumores multifocales recidivados de alto grado o de carcinoma in situ. El tratamiento endocavitario o endovesical estándar va a ser BSG, que esta va a reducir el riesgo de recurrencias. En caso de que haya múltiples recidivas,
o que haya resistencia a BCG, un grado histológico elevado, o múltiples áreas de carcinoma in situ, pues estaría indicado la cistectomía radical. Aquí se va a extraer la vejiga y parte de la uretra, así como también los ganglios linfáticos cercanos. Después se van a reconstruir las vías urinarias y, por ejemplo, se podría formar una neovejiga con alguna parte del intestino. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener un tratamiento no musculoinvasor y un musculoinvasor. Iniciando con el no musculoinvasor, pues estos se van a dividir en dos, que van a ser para los papilomas o los carcinomas no invasivos, que son los TA, y los que invaden la lámina propia, que son los T1. Además, pues también aquí van a estar los del carcinoma in situ. Bueno, para los tumores TA de bajo grado, la resección transuretral vesical pues es el tratamiento estándar, ¿no? Y va a estar seguida de una dosis única de quimioterapia intravesical con mitomicina C dentro de las primeras 24 horas de la resección. Debido a que estos tumores tienen un alto riesgo de recurrencia, pues aquí se va a administrar el medicamento directamente en la vejiga por un catéter blando que se coloca en la vejiga a través de la uretra. Bueno, en cuanto a los tumores de TA de alto grado, también se consideran tumores de alto riesgo de recurrencia y de progresión, por lo que se puede considerar una segunda resección transuretral. Si hay invasión linfovascular, la resección incompleta, si hay una invasión linfovascular, si hay resección incompleta o no hay músculo en el tejido reportado, se debe realizar dentro de las 2 a 6 semanas posteriores de la resección inicial. Esto pues en el sitio del tumor primario, ¿no? Estos tumores pues también deberán recibir terapia vesical adyuvante con BCG de preferencia o con quimioterapia con mitomicina C como esquema de inducción y de mantenimiento. Para el tratamiento de BCG pues se va a administrar igual directamente por la vejiga a través de un catéter. Este va a llegar pues a las células cancerosas y va a activar el sistema inmunitario. Y bueno, las células del sistema inmunitario son atraídas a la vejiga para que pues ataquen a las células cancerosas, y el BCG pues debe entrar en contacto con las células cancerosas para que sea eficaz, y pues por eso se utiliza esta terapia. Siguiente, por favor. Ahora. Perdón, doctora. Sí. ¿Quedó entendido lo anterior del tratamiento? ¿Alguna duda o pregunta? No, creo. Gracias. Ok, listo. Continúa, por favor. Sí, doctor, gracias. Ahora, en cuanto a los tumores, vamos a tener al T1, que estos van a ser considerados potencialmente peligrosos, principalmente el T1 de alto grado. Pues estos van a tener igualmente un alto riesgo de recurrencia y de progresión. Pueden ser únicos, múltiples o van a estar asociados a un carcinoma in situ. En el caso de los tumores T1 de bajo grado, que sean recurrentes, el tratamiento igual va a ser la resección completa y deberá considerarse una terapia intravesical adyuvante, ya sea con BCG o con mitomicina C. En este grado, pues puede ser de forma opcional lo de la terapia adyuvante. Y sería de 3 a 4 semanas después de la resección. En los tumores T1 de alto grado, la terapia intravesical adyuvante puede ser dada de preferencia con igual BCG o con la mitomicina C, con un esquema de inducción y de mantenimiento. En estos tumores se considera la cistectomía temprana como un tratamiento primario en casos seleccionados, como por ejemplo en enfermedad residual, debido a un alto riesgo de progresión de los estadios más avanzados.
o en caso de que no haya respuesta a BCG o mitomicina C. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en caso del carcinoma in situ, pues esta va a ser una lesión de alto grado que va a ser considerada pues un precursor del cáncer invasivo de vejiga. Entonces, el tratamiento de elección va a ser la resección endoscópica completa, seguida de una terapia intravesical adyuvante con BCG, con una inducción y un mantenimiento por un tiempo mínimo de 1 año. Y se sugieren 3 instilaciones con BCG consecutivas semanalmente, ya que pues van a dar un máximo de respuesta. Bueno, lográndose son más que la inducción del medicamento por la vejiga. En caso de que haya una falla al BCG, se va a recomendar un segundo ciclo de inmunoterapia o ya se va a valorar la cistectomía temprana ante pues el alto riesgo de progresión tumoral, donde pues va a haber un 50% de posibilidad de una invasión muscular propia o extravesical. Un retraso en la realización de esta cistectomía va a incrementar el riesgo de una progresión y de muerte de cáncer específica. En caso de intolerancia a la BCG, contraindicación o no aceptación en la cistectomía, se recomienda el uso de la terapia intravesical adyuvante con mitomicina C. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando al tratamiento musculoinvasor. Bueno, pues en este caso el tratamiento estándar va a ser la cistectomía radical, pero solo va a proveer una sobrevida de 5 años en cerca del 50% de los pacientes. Los tumores que son órganos confinados, como el T2, tienen un mejor pronóstico que aquellos que se han extendido pues, a través de la pared vesical, que son el T3 y bueno, sé que se extienden más allá, ¿no? Vamos a tener la adyuvancia para T2 y T3, que ese es un tratamiento que se administra como un primer paso para reducir el tamaño del tumor antes del tratamiento principal, que generalmente sería la cirugía. Aquí se va a poder usar quimioterapia a base de cisplatino antes de la cistectomía radical o de la radioterapia definitiva. Y se ha visto que hay un beneficio en la supervivencia del 5% a 5 años. Y bueno, una cistectomía parcial puede ser considerada en los pacientes con un tumor único y de localización accesible, que no haya tampoco evidencia de un carcinoma in situ. Las contraindicaciones para este procedimiento son lesiones presentes en el trígono o en el cuello vesical. También vamos a tener la linfadenectomía pélvica, que se considera como una parte integral del tratamiento quirúrgico, y esta debe incluir los ganglios ilíacos, los paraórticos o los paracaudales bajos. El procedimiento quirúrgico pues apropiado va a incluir una cistoprostatectomía en el hombre y en la mujer una histerectomía. Siguiente, por favor. Okay. En los tumores músculo-invasor, que son T2, la quimioterapia con base en cisplatino en combinación con radioterapia seguida de una resección, pues va a alcanzar porcentajes de respuesta completa de un 60 a un 80%, con una sobrevida de 50 a 60% en 5 años. La radioterapia como tratamiento único no va a ser considerado un tratamiento estándar, debido a que pues, los resultados se van a considerar inferiores con una cirugía radical. Y bueno, se consideraría en quienes no toleran una cistectomía o una quimioterapia debido pues, a comorbilidades asociadas. El tratamiento primario de los tumores T3A y T3B es la quimioterapia neoadyuvante con cistectomía radical, y en los tumores en etapa T3-T4
con que tengan un compromiso ganglionar o una invasión vascular tienen un alto riesgo, mayor del 50%, de una recaída sistémica, por lo que debe considerarse el tratamiento con quimioterapia o radioterapia adyuvante. Siguiente, por favor. Bueno, no hay como tal algo que considere a la quimioterapia adyuvante un beneficio, pero se ha demostrado una ventaja en la sobrevida en terapia con ciclofosfamida, doxorubicina y cisplatino, o con metotrexate, vinplastina, pirubicina y cisplatino, pero pues aún hay dudas de su aplicabilidad a todos los pacientes con los tumores uroteliales. Sin embargo, pues se ha visto que esta terapia pues puede retardar las recurrencias, lo que tiene un alto, en los que tienen un alto riesgo de recaída, que sean en T3 o con invasión linfovascular o que tengan ganglios positivos. En pacientes con enfermedad no resecable definida pues como una masa vesical fija o con ganglios positivos evidentes, se consideran candidatos para quimioterapia sola o quimioterapia más radioterapia. Si el tumor responde, pues las opciones van a ser cistectomía o quimioterapia de consolidación con o sin radioterapia. Y si bueno, no hay respuesta evidente, pues puede usarse quimioterapia con radioterapia o igual un nuevo régimen de quimioterapia. Bueno, esta quimioterapia adyuvante se debe usar en pacientes con alto riesgo de recaída posterior a una cistectomía, con al menos 3 ciclos de MBAC o de S. Una quimioterapia basada en cisplatino van a estar indicadas en enfermedad metastásica y en pacientes de la tercera edad con un deterioro de la función renal o con comorbilidad que no son candidatos a recibir quimioterapia, pues puede tratarse con carboplatino o con taxanos. Siguiente, por favor. En la etapa clínica 4, la quimioterapia combinada basada en platino, ya sea con metotrexate, vinplastina o doxorubicina, o con gemcitabina, prolongan la sobrevida, y ambas combinaciones son igualmente efectivas, aunque la gemcitabina es menos tóxica. Pacientes no candidatos a quimioterapia con cisplatino se puede tratar con regímenes basados en carboplatino o agente único con taxano o gemcitabina. En pacientes con enfermedad localmente avanzada pueden ser candidatos a cistectomía y disección ganglionar linfática o radioterapia definitiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solo les puse un cuadrito de los medicamentos que se van a utilizar, que ya les mencioné, junto con sus dosis, su presentación y su tiempo de uso, pues para que ahí los tengan, ¿no? Siguiente, por favor. Igual este es de los medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, ya pasando a las complicaciones, vamos a tener que una de las principales complicaciones de esta enfermedad pues van a ser la metástasis, que esta va a ser a los ganglios linfáticos, principalmente al hígado, pulmones y a los huesos. También va a poder presentar anemia, también como ya se mencionó, hematuria, que suele ser franca o asociada a formación de coágulos, depende de qué clase de coágulos sean, que pues pueden resultar obstructivos. También puede haber una toxicidad por quimioterapia, donde decía que la hematuria está en el 65 al 70% de los pacientes. También va a poder presentarse una cistopatía rádica, que va a ser derivada del tratamiento con radioterapia pelviana,
y hasta el 20% de los pacientes que la reciben van a presentar complicaciones vesicales, pues dejando una sintomatología como un síndrome miccional o dolor o hematuria. También va a poder haber uropatía obstructiva de las vías altas y de bajas. En el 70% de las obstrucciones ureterales por causa neoplásica van a ocurrir por infiltración o compresión de los meatos uretrales. Otra causa posible va a ser la fibrosis que se origina tras una cirugía o radioterapia agresivas en el retoperitoneo. Otra complicación podría ser infección del tracto urinario. La mayoría de las infecciones pues, van a entrar a través de la sonda urinaria y también puede presentarse priapismo. Se estima que las neoplasias son responsables del 3 al 8% de los casos y que en el 80% de los casos pues el tumor es genitourinario. Puede aparecer por infiltración o por metástasis en los cuerpos cavernosos, por compresión del drenaje venoso, por un tumor pelviano o por neoplasias hematológicas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente en cuanto al pronóstico, bueno, en pacientes con resección se recomienda de 21 a 28 días de incapacidad para su recuperación. En pacientes operados de cistectomía radical se recomienda un mínimo de 60 días de incapacidad para su recuperación. Y en pacientes que se encuentran recibiendo quimioterapia deberán recibir incapacidad durante el tiempo de esta y hasta por 4 semanas después del inicio del último ciclo del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las tasas de supervivencia, pues estas van a depender de muchos factores, como el tipo y el estadio del cáncer que se va a diagnosticar. La tasa de supervivencia a 5 años en un cáncer de vejiga que no se ha diseminado más allá de la capa interior de la pared de la vejiga, pues es del 96%. Alrededor de la mitad de las personas reciben un diagnóstico en este estadio. Si el tumor es invasivo pero aún no se ha diseminado fuera de la vejiga, la tasa de supervivencia va a ser a 5 años. Bueno, de 5 años va a ser del 69% y aproximadamente el 33% reciben un diagnóstico en este estadio. Si el cáncer se extiende desde la vejiga hacia los tejidos circundantes o si se ha diseminado a ganglios linfáticos u órganos cercanos, la tasa de supervivencia a 5 años es del 37%. Y si el cáncer se ha diseminado a partes distintas del cuerpo, pues la tasa de supervivencia a 5 años es del 6% y alrededor del 4% va a recibir un diagnóstico en este estadio. Entonces, pues lo mejor es que pues se haga cuando no se ha diseminado, ¿no? Siguiente, por favor. Eso ya sería todo de nuestra parte. Ok, ¿alguna duda o pregunta acerca de que sea vesical? Después de la cistectomía radical, ¿qué sigue, doctor, para el paciente? ¿Qué sigue? Pues eso me lo debes de hacer tú porque tú estudiaste el tema. Acuérdense que debes de estudiar antes, ¿vale? Bueno, cuando un paciente se le hace cistectomía, ¿vale? Es porque obviamente tiene un músculo, es un CA vesical músculo invasor. Existen muchas técnicas, una neovejiga, ¿vale? Es decir, hacer una nueva vejiga con intestino, va desde estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y se dividen en 2 tipos, a su vez, que es continente y no continente. Continente es cuando obviamente intenta hacer la función de la vejiga y el paciente puede orinar por sí mismo. Y la no continente, normalmente el intestino se aboca a la pared abdominal haciendo un estoma y a través de ahí obviamente sale la orina, ¿vale? ¿Qué sucede o qué sigue después de todo esto? Obviamente, como en todos los cánceres a nivel urológico,
5 años debe de dársele seguimiento al paciente para decir que está curado, ¿vale? ¿Mediante qué estudios? Mediante obviamente una tomografía abdominopélvica para ver si no hay una recaída, ¿vale? Mediante obviamente una tele de tórax. Se les hace también obviamente cistoscopías en la nueva neovejiga, porque también nos puede dar obviamente un cáncer. ¿Por qué? Porque obviamente estos pacientes tienen infecciones de vías urinarias de manera recurrente, estos pacientes tienen cálculos y obviamente nos comentaron que esto nos puede producir también un cáncer de vejiga. En este caso sería a nivel intestinal. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, doc, de mi parte no. Nada. Ok, bueno, entonces, pues ya quedó cáncer de vejiga y no sé cuándo tenemos la siguiente Mañana clase. creo, doc. Mañana. Mañana.